Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Antonio Méndez. Quiero agradecer a la doctora Daniela Lemionet la invitación a este segundo curso virtual en medicina materno-fetal a cargo del Hospital Español. Para mí es un gusto estar con todos ustedes y vamos a hablar del estudio del cerebro fetal. El cerebro fetal es un órgano que es difícil de explorar y muy poca gente está acostumbrada a, a verlo como lo tenemos que ver. Para ejemplo, pues basta un botón. Aquí les voy a pasar algunas imágenes donde el común denominador en todas estas imágenes son dos cosas. No estamos viendo la cabeza, estamos viendo el cerebro y el común denominador es que hay ventriculomegalia. Sin embargo, los diagnósticos etiológicos son diferentes en cada una de ellas. Y la pericia o la experiencia del operador para hacer el diagnóstico etiológico es muy importante. Es por eso que el estudio del cerebro fetal a cargo de un médico materno fetal es muy importante para incluso llegar a tener un diagnóstico. Hay que recordar ciertas cosas desde el punto de vista fetal. Una es, sabemos que tenemos dos hemisferios y que estos dos hemisferios tienen funciones diferentes. Y eso es importante en relación al tipo de patología o la localización de la patología que encontramos en el cerebro, ya sea del lado derecho o del izquierdo. Y también necesitamos hacer entender a muchos de los médicos que se dedican a ver pacientes embarazadas que cualquier afección, cualquier alteración que provoque algún cambio puede modificar el resto de la vida de un bebé. Y así lo vemos en estas revistas que no son realmente académicas, pero que son revistas dirigidas al público, de cómo estas revistas también nos están diciendo ya cómo los primeros 9 meses de vida cambian el resto de nuestras vidas. Y así es con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene muchas patologías, más o menos 1 de cada 100 bebés podemos detectar un problema neurológico, así como 1 de cada 100 bebés podemos encontrar un problema en el corazón. Son problemas bastante comunes, mucho en nuestro medio, sobre todo si hablamos del sistema nervioso central en nuestro medio, en nuestro México. El problema principal es la espina bífida por razones endémicas. ¿Cuándo vamos a detectar un problema? Lo podemos detectar en cualquier trimestre o a veces no lo detectamos en vida fetal. Cuando nosotros estamos habituados a hacer el ultrasonido de primer trimestre, ya podemos detectar ciertas patologías, pero el mayor volumen de patologías se detectan en el segundo trimestre. Y no hay que olvidar el tercer trimestre. Y el tercer trimestre es un estudio que habitualmente no lo solicitamos, pero en el estudio de cerebro es muy importante porque muchas de las patologías aparecen hasta el tercer trimestre. Así que no podemos descartar que todo está bien, solo tenemos una ecografía de primer y segundo trimestre en relación al cerebro. Un gran número de problemas neurológicos tienen un pronóstico variable incierto y esto nos pone a veces en dificultades, ¿no? Es difícil a veces establecer un diagnóstico, a veces lo podemos saber, como es el caso de este niño que podemos, en base a una patología fetal, podemos detectar que el bebé puede nacer probablemente con una parálisis cerebral infantil, o a veces no vemos nada por ecografía y el bebito nace con, el niño desarrolla un autismo posteriormente. O hay patologías que, por ejemplo, pensamos que pues un mal pronóstico puede tener una mala calidad de vida, desde el punto de vista académico no va a tener un buen desarrollo, pero a veces nos llevamos la sorpresa de que con ciertas patologías solo se inhiben algunas funciones, pero desarrollan otras. Ya esto tiene que ver mucho con la plasticidad cerebral. Así que en relación a dar un informe a unos papás que tienen un bebé con un problema a nivel cerebral,
tenemos que ser muy cautelosos, muy cuidadosos en toda la información para intentar dar el mejor diagnóstico posible y que los padres tomen la mejor opción antes de que nazca su bebé. Una de las desventajas que tenemos en relación al cerebro es que una vez, si sospechamos una patología del sistema nervioso central, por ejemplo, les voy a poner una ventriculomegalia, pueden nacer ese bebé y nace respira, llora, le dan un buen Apgar y perdemos el seguimiento y a veces pueden tener una manifestación tardía. No es lo mismo, por ejemplo, con la cardiopatía. En la cardiopatía, si no detectamos una cardiopatía en el útero, nace el bebé y una vez que nace se puede poner morado, puede tener dificultad respiratoria. Entonces, si te preguntas qué pasó, qué está sucediendo, vamos al corazón y ahí es cuando te das cuenta. Muy rápido la identificación, por eso también es de vital importancia estudiar bien el corazón. Y a nivel cerebral, pues pueden hacer un bebé, respirar, llorar, irse a casa. El primer año de vida tal vez no de presentar nada, pero tal vez más adelante, a partir de cierta edad, presentar algunos problemas neurológicos, adaptaciones, etc. Así que es una de las desventajas que tenemos en relación al cerebro. Otra de las desventajas que tenemos desde el punto de vista ultrasonográfico es que por ultrasonido solo vemos estructuras, pero no estamos viendo conexiones nerviosas. Y esa es una desventaja. Una desventaja hasta cierto punto, porque se está trabajando desde hace muchos años ya con resonancia magnética fetal, no solo estructural, sino también funcional, y vamos a tener en muy poco tiempo un proyecto que se llama Connectome, en el que vamos a poder establecer las vías de conexión de ciertas partes que antes no teníamos acceso. Así que tratando de, por ejemplo, en una alteración en el cuerpo calloso, podríamos saber el pronóstico en relación a qué parte del cuerpo calloso está faltando. Así que esto es algo que se está estudiando cada vez más. En Austria ya tenemos mucha información con la doctora Daniela Prayer para poder establecer pronósticos sobre todo. Y aquí les pongo el ejemplo de un cerebro. Eso es un cerebro disecado. Se disecó en la clínica donde trabaja el doctor Mauricio Herrera, que nos permitió disecar y tener esta foto. Y en esta foto ustedes ven un cerebro de 24 semanas, un cerebro de 24 semanas que vean lo pequeño que es, ¿no? Es un cerebro de 24 semanas que cabe en la palma de mi mano, y cuando cabe en la palma de mi mano es muy pequeñito, pero esas semanas ya tenemos que estar haciendo diagnósticos y empezar a ver estructuras básicas, por ejemplo, el cuerpo calloso, tal vez el surco cingulado, tal vez todo el tronco encefálico, el dermis, ¿vale? Así que eso es muy importante. Vean aquí estas estructuras que estamos, ¿no? Este es un cerebro de 24 semanas, y cuando mucho 26, y cuando los vemos por ultrasonido, pues lo vemos como lo vemos, ¿no? Y ya vemos cerebros muy bonitos en esas semanas. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer un estudio del cerebro más a fondo? Todas las que ven en pantalla son indicaciones, pero la principal, la más importante, es cuando ustedes están viendo una paciente embarazada y sospechan que por ultrasonido no están viendo algo de manera correcta. Esa es la más importante de todas. Todas las demás pues son un poco obvias en relación a que si hay un antecedente, pues hay que hacer un estudio más a fondo del cerebro. Si sospechamos una infección, pues también. Si la paciente fue sometida a una cirugía fetal, por ejemplo, un láser placentario por gemelos monocoriales, el mismo embarazo monocorial o por gemelos, o un medicamento, una cardiopatía es riesgo de una malformación cerebral, restricción de crecimiento, que es muy común. Y aquí una pregunta hacia ustedes, ¿no? ¿Cuántos de mis bebés que recibo con restricción de crecimiento realmente le estudio el cerebro o le hago un seguimiento para hacer neurorehabilitación? Y ese es el punto en el que tenemos que llegar. No quedarnos solo con el nació, respiró, lloró, se va a casa, sino nació, respiró, lloró, se va a casa y se va a casa porque tiene una restricción de crecimiento y le van a hacer neurorehabilitación. Así que bueno, la más importante es la sospecha. Hay en las guías
de la Sociedad Española de Ginecología está muy bien, los invito a que lean esa guía de práctica que está en español y aparte viene muy bien desarrollada por gente muy importante en España. El protocolo de estudio que tenemos para un estudio de cerebro es el siguiente. Uno, hacemos una ecografía básica del sistema nervioso central. Esta ecografía básica consiste en 3 cortes principales y estos cortes son los que tienen que hacer rutinariamente en todas las pacientes, todos los médicos que dispongan de un ultrasonido, ya llámese ginecobstetricia, ultrasonografista, radiólogo, etcétera, ¿no? Todos tienen que hacer esta ecografía básica del sistema nervioso central con estos 3 cortes que son el corte axial transtalámico, transventricular y transcerebelar. Y tenemos que, a raíz de estos cortes, tenemos que sospechar ciertas patologías. Por ejemplo, corte transventricular. En el corte transventricular, si vemos una ventriculomegalia, más de 10 milímetros, hay que hacer un estudio más a fondo. Si hay dilatación de astas anteriores en relación a la edad gestacional, si hay asimetría ventricular, y a esto me refiero que hay una diferencia de más de 2 milímetros entre ambos ventrículos, independientemente si están más de 10 milímetros o no. Si vemos la forma del ventrículo anormal, si hay ecogenicidad ventricular o periventricular o intraventricular, si no veo bien el cavum del septum pellucidum, si veo reducción del parénquima occipital o si no veo una cisura parieto-occipital de acuerdo con la edad gestacional. Es un corte básico, un corte axial transtalámico, un corte axial transventricular, donde tengo que ver estas estructuras, saberlas valorar, saberlas apreciar. Y esto es algo básico. En el corte axial transtalámico, que es en el corte que utilizamos para medir el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica, tenemos que fijarnos en la morfología craneal, ver que estén bien separados los huesos del cráneo, que no haya una craneosinostosis, que no existe una cabeza pequeña que hoy en día sabemos que las cabezas pequeñas son aquellas que están abajo de 3 desviaciones estándar según Chervenak, no Hadlock, según Chervenak. Y macrocefalia es un perímetro cefálico, más de 2 desviaciones estándar, tampoco es Hadlock, es Kurmini-Vicious para macrocefalia. Ahora, esto es algo que ustedes tienen que saber, que tienen que adaptar. Las curvas, en algunos ultrasonidos ya vienen las curvas de estos 2 autores, Chervenak, Kurmini-Vicious, pero no en todos los ecógrafos vienen, y si no viene hay que buscar la tabla. Hay que saber si hay asimetría hemisférica o no, y la morfología de la cisura de Silvio, de acuerdo a las semanas de gestación. Eso es un marcador muy importante y es parte de la exploración básica. Y en el corte transcerebelar, lo que tenemos que saber es el diámetro transverso del cerebelo, si es normal, en tamaño, sobre todo un diámetro transverso bajo el percentil 5, ya me puede sospechar de un problema cerebelar. Ver los 2 hemisferios, ver el vermis en el centro, ver el cuarto ventrículo y a veces la morfología de ese cuarto ventrículo, medir la cisterna magna, que debe estar entre 2 y 10 milímetros, de morfología normal, que no existen quistes o que no existan problemas en la fosa posterior. Y el cuarto ventrículo generalmente no debe estar comunicado con la cisterna magna más allá de la semana 20. Así que esta es la exploración básica que me puede ayudar a detectar patologías, ¿no? Un cráneo normal, asimetría de hemisferios, ecogenicidad del parénquima, quistes intracraneales, anomalías del interhemisférico, línea media, espacio subaracnoideo, etc. Todas estas partes de exploración básica que nos pueden ayudar a sospechar. Y cuando tenemos la sospecha, entonces sí, lo siguiente que hacemos es hacer una neurosonografía avanzada. Hay que preguntarse esto, ¿no? De todos estos puntos que les puse, tienen que preguntarse, ¿soy capaz de valorar estos puntos en mi exploración básica? Y si no, tengo que estudiar un poquito más para poder hacer una exploración básica normal y que no se me vaya nada. Ahora sí, una vez que hacen lo básico, entonces se tienen que ir hacia una neurosonografía avanzada, que es multiplanar, y a veces solicitamos estudios de laboratorio, y para poder hacer una neurosonografía avanzada, a veces tenemos que ver 1000 cerebros normales para empezar a poder detectar patología y poder hacer estas ecografías multiplanares, ¿no?
Esas neurosonografías no solo se hace vía abdominal, también se hace con un transductor vaginal. El transductor vaginal a veces obtenemos mejor los cortes sagitales y coronales, y aquí tenemos los ejemplos de esta ecografía multiplanar. Vamos a través de las fontanelas, puede ser la fontanela anterior o posterior. Desde la fontanela anterior a veces podemos hacer todos, y hacemos un recorrido de un hemisferio lateral, paramedial, sagital, lateral, hasta el otro extremo. Y para hacer los cortes coronales hacemos un recorrido de adelante hacia atrás. Entonces hacemos un corte transfrontal, un corte transcaudal, transtalámico, transoccipital. Y a veces no nos quedamos ahí en la neurosonografía avanzada, también utilizamos primero una máquina que nos permita observar con más detalle el flujo vascular, que nos va a permitir mucha más información acerca de dónde puede ocurrir un evento vascular, por ejemplo. Otros cortes complementarios, vemos no solo el cerebro, sino también valoramos ojos, también valoramos huesos del cráneo y también valoramos orejas. Así que nosotros hemos aprendido con el paso del tiempo es que si yo tengo un problema ocular, fíjate en el cerebro. Si yo tengo un problema en el cráneo, fíjate en el cerebro. Si yo tengo un problema en la forma de orejas, fíjate en el cerebro. Así que uno tiene que pensar así para poder llegar a detectar realmente la patología, ¿no? Y tenemos estudios o ecógrafos que nos permiten ver a lujo de detalle muchísimas de las estructuras que antes se nos dificultaba ver, ¿no? Se ha ido avanzando con el paso de los años en la tecnología y en la capacidad de detección de muchas estructuras que antes no veíamos, que ahora vemos, incluso medimos, y podemos detectar, por ejemplo, hipoplasias en el tallo cerebral a cualquier nivel, podemos detectar problemas en el vértice del cerebelo, podemos detectar toda la circulación del líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos laterales, tercero, cuarto, hasta la médula espinal, y las cisternas, ¿no? Entonces, con lujo de detalle, el sistema vascular. Y también la gente que se dedica a ver el cerebro un poquito más a fondo está muy habituada a saber cuándo tienen que aparecer los surcos primarios, cuándo tienen que aparecer los surcos secundarios, cómo se ve la cisura de Silvio conforme van cambiando las semanas de gestación, para poder establecer o detectar una patología muy sutil, por ejemplo, un retraso en la operculización de la cisura de Silvio, un retraso en la formación de algunas cisuras muy sutiles que nos pueden condicionar a algún problema más adelante. Ahora, ¿qué tienen que hacer para ver el cerebro? Si ustedes me dicen, es que ya a mí me gustaría ver el cerebro como lo estoy viendo, como las imágenes que puso ahora, pues lo que se sugiere con un transductor volumétrico, porque hacemos mucho volumen, es utilizar el volumétrico, y con estos setups, que si ustedes los ajustan independientemente del ecógrafo que tengan, van a tener mucha mejor visualización, y esta es una recomendación mía. Y ahora, para el setup vaginal, el doctor Gustavo Malinger también sugiere algún setup para poder verlo de mejor manera. Ahí los tienen. Puedes tomar un screenshot en pantalla y pedirle al técnico del ultrasonido que se los ajuste. Aquí tenemos este ejemplo, es el mismo feto, mismas semanas, con un setup ajustado y un setup no ajustado u optimizado, ya que el optimizado es mucho mejor. Así que no le tengan miedo a la ecografía vaginal, no le tengan miedo a ajustar el ultrasonido y hacer un setup solo para ver el cerebro, que eso nos va a ayudar, ¿no? Y en la neurosonografía avanzada tenemos que poner ciertos parámetros que nos ayuden a saber. Por ejemplo, si a mí me llega un reporte de alguien que dijo que hizo una neurosonografía, tengo que saber que al menos se valoraron estos aspectos. Y tenemos que ser capaces de valorar todos estos aspectos, todos estos puntos, para saber si estamos haciendo una neurosonografía avanzada o no, ¿no? Entonces, primer paso, neurosonografía básica. Segundo paso, neurosonografía avanzada. Y a veces pedimos estudios de laboratorio.
¿Cómo qué estudios de laboratorio? Pedimos un estudio genético muchas veces, un estudio genético que no solo se queda con un cariotipo, sino avanzamos a microrreglos y a veces avanzamos a exomas. Pedimos a veces PCRs para citomegalovirus, por ejemplo, eso lo solicitamos mucho. Por ejemplo, dentro de la patología que he visto más a nivel fetal, infecciones, es una es citomegalovirus y el otro es toxoplasma, en un porcentaje. Zika virus, a mí personalmente no me ha tocado, sé que estuvo de moda hace algunos años, pero no me tocó ningún caso relacionado al Zika. Así que podemos pedir PCR para líquido amniótico, estudio genético, o podemos pedir algunas otras pruebas complementarias y a veces resonancia magnética. La resonancia magnética la solicitamos sí y solo sí. No me queda claro algo no vi por ultrasonido para realmente hacerla complementaria. El problema de la resonancia magnética en nuestro país es que hay mucha gente, hay muy poca gente preparada para realmente interpretar una resonancia magnética como se debe, fetal. Entonces, la resonancia magnética la pedimos solo en casos específicos, o a veces en el seguimiento de alguna patología. Y a raíz, teniendo todo esto, podemos a veces identificar la etiología, ¿no? La etiología de la sospecha con la que recibimos a la paciente. Muchas veces podemos orientar al pronóstico, no solo el médico fetal, sino con un equipo multidisciplinario para asesoramiento prenatal, planificación del parto, la atención neonatal donde tiene que ser, ¿no? O a veces, si la paciente desea interrumpir el embarazo por una patología cerebral importante, pues no solo quedarnos en decirle, pues sí, ve, te va a ayudar a hacer la interrupción con tu médico, sino a veces insistir en hacer una autopsia o una resonancia magnética post-mortem, estudios dirigidos a asesoría genética, entonces no solo intentar llegar a un diagnóstico, aunque no lo hemos encontrado. Y a veces encontramos que podemos encontrar hallazgos que son aislados, generalmente son por exclusión, pero también hay que dar una orientación y tenemos que ver la progresión, ¿no? De una ventrículomegalia, por ejemplo, la progresión de un retraso en la perpulsación de alguna de las censuras, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos de las patologías que hemos observado aquí en el Centro de Medicina Fetal Avanzada en Querétaro. Por ejemplo, tomarle una foto al bebé de la carita no solo me sirve para mostrárselos a los papás y que vean que eso es algo muy bonito para los papás que van a ver a su bebé, pero también nos permite observar problemas, ¿no? Aquí estamos viendo un feto, en el cual vemos una depresión ocular, y a la hora que vamos a ver en dos de las órbitas, vemos que nos hace falta un ojo. En la oreja tuvimos mucha suerte de ver un apéndice auricular, entonces ahí digo, no tengo ojo, tengo un apéndice auricular y tengo una ventriculomegalia importante. Una ventriculomegalia que muy probablemente sea por una estenosis del acueducto de Silvio, y a veces, por ejemplo, con una estenosis del acueducto de Silvio, una ventriculomegalia, podemos tener un tratamiento generalmente postnatal, aunque se está investigando en el mundo, e incluso en México, de poder hacer una neuroendoscopía para destapar el sistema ventricular y que el bebé tenga un desarrollo correcto de su hemisferio. Así que bueno, en estos casos en los que bueno, es una estenosis del acueducto de Silvio, pero tiene estas asociaciones de que nos falta un ojito, en la oreja tengo un apéndice auricular, pues necesito un estudio genético antes de decir que todo va a ir de manera correcta. O a veces nos envían casos que detectan muy temprano, en este caso a las 15, 16 semanas de gestación, ya veían quistes dentro de la cabecita y la envían para establecer un pronóstico. Desafortunadamente, en las 15 semanas de gestación, viendo estos quistes que están ahí, que son quistes aracnoideos, que presionan los hemisferios cerebrales, a la semana 17 que yo la veo, pues todavía no es posible valorar si este cerebro es completo. Tengo que esperarme a la semana 20 para al menos ver el cuerpo calloso, ver el dermis, y así fue, ¿no? A la semana 20 los vuelvo a citar,
Y a la semana 20, ok, sí, quistes aracnoideos, que en realidad pueden tener un buen pronóstico en la mayoría de los casos, pero si va asociado con una agencia de cuerpo calloso, pues el pronóstico es totalmente distinto. O casos en los que podemos observar, ahí ustedes ven en la cabecita, en la parte posterior, un meningocele. Lo envían por un meningocele, ¿no? Pero efectivamente es un meningocele en la región occipital, puede ser quirúrgico, puede tener un pronóstico. El problema aquí es que va asociado con otras patologías a nivel cardíaco. Entonces la asesoría es, ok, sí es un meningocele, sí puede ser quirúrgico, pero va asociado a algo cardíaco, a un drenaje venoso anómalo, entonces tenemos que hacer un estudio genético antes, sí. ¿Vale? Así que hay que estudiar a los bebés cuando vemos una patología, ¿no? O casos en los que vemos algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, en este caso que están viendo ahora, en este momento, es el caso de una hemorragia. Y hemos aprendido con las hemorragias que son más aparatosas de lo que realmente se manifiestan en los fetos, ¿no? Hay unas hemorragias sí que pueden provocar un problema grave en los bebés, pero la mayoría de las hemorragias intraventriculares, la mayoría de las hemorragias del parénquima no tienen ninguna alteración en los fetos, ¿no? Y con una adecuada neurohabilitación les puede ir bastante bien. O casos en los que de manera muy sutil vemos asimetría en astas anteriores, en astas posteriores, halos psicogénicos, la sustancia blanca no es correcta, pensamos en un citomegalovirus, vemos quistes, a veces donde está la eminencia gangliónica, y todo esto nos dice, ¿sabes qué? Es un citomegalovirus, hay sospecho, una infección, una cosa es una infección materna, la otra cosa es una infección fetal y la otra cosa es, si realmente hay una infección fetal, eh, tengo que asegurarlo con líquido amniótico, una PCR, y si realmente hay una infección fetal y puedo cambiar el pronóstico, existe un tratamiento para poder cambiar el pronóstico, evitar problemas neurológicos, evitar sorderas, y ese tratamiento se puede hacer prenatal. Así que sí es importante detectar el síntoma de alergia, ¿no? O a veces hay casos en los que tenemos que asesorar. El caso anterior que les había mostrado era un meningocele, y aquí este caso es un encefalocele. El pronóstico de un meningocele versus un encefalocele, que esto es totalmente distinto. Hacer el diagnóstico no es tan difícil, ¿no? Pero en este caso que llegan doctores que me dijeron que tenía un meningocele, un encefalocele, perdón, sí, el diagnóstico se hace, no hay líquido amniótico tampoco, me fijo en los riñones y los riñones están grandotes, ecogénicos, poliquísticos, entonces vamos a las manitas y hay polidactilia. Entonces, uno tiene que pensar ya en síndromes en específico, ¿no? Ante estas circunstancias, este es un síndrome de Meckel-Gruber, y platicando con los papás cuando hay que decirle, bueno, es el primero, ¿no? Ya es el tercero, ¿cómo estaban los otros? También tenían un encefalocele, también de polidactilia, y también se murieron, los linfocitos no funcionaban. Entonces, ok, es un Meckel-Gruber, pero también tengo un niño sano, pues ok, puede ser un Meckel-Gruber, una herencia autosómica recesiva que está. ¿Cuál es el manejo? Tal vez una asesoría genética, y tal vez si quieran embarazarse, una técnica de reproducción asistida buscando algunas alternativas. Así que es importante. Otro caso que también es interesante, hace un momento les mencioné, he visto muchos citomegalovirus, pero también he visto toxoplasma. Y esta imagen que están viendo aquí es de toxoplasma. Desafortunadamente, el toxoplasma tiene un tratamiento también prenatal, pero si le encuentro estas lesiones, aún así de un tratamiento, el pronóstico no lo va a mejorar. Desafortunadamente se encuentran ya más muy tardías, 24 o 26 semanas, ya no podemos mejorar el pronóstico con un tratamiento para toxoplasma, y el pronóstico puede ser muy malo. Así que el cerebro es más grande que el cielo. Si los pones uno junto al otro, el primero incluye al segundo y sin dificultad a ti también. El cerebro es uno de los órganos más interesantes desde el punto de vista fetal, por eso me dedico a ello. Y yo los invito muchísimo a
primero, aprender a hacer una neurosonografía fetal básica. Y el segundo punto es que si ustedes sospechan algo, envíenlo con alguien que tenga el background para manejarlo de manera multidisciplinaria y poder establecer un pronóstico antes de una interrupción, antes de dar un pronóstico. Tal vez sería bueno tener una opinión multidisciplinaria que nos pueda orientar un poquito mejor para tomar decisiones a futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque está en juego la calidad de vida de esos bebés. Así que yo invito muchísimo a que hagan una buena ecografía básica y tengan un equipo en donde puedan enviar pues, las neurosonografías avanzadas. Así que agradezco muchísimo la invitación a la doctora Linet, al Hospital Español. Espero disfruten mucho este curso que está muy bueno. Muchísimas gracias por su atención.